Le voy a rogar su intervención al señor senador Pedro Joaquín Caldwell, del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Señor secretario, los senadores del PRI apreciamos mucho su presencia esta tarde y su buena disposición a discutir con nosotros todas las implicaciones del paquete fiscal que ha propuesto el Poder Ejecutivo Federal. Hace unos días también nos acompañó, señor secretario, nos da mucho gusto, en un merecidísimo homenaje que el Senado le hizo a don Antonio Ortiz Mena, a quien otorgamos la medalla Belisario Domínguez, que es individual, pero que bien pudo haber sido extensiva a otro destacado mexicano, don Rodrigo Gómez, que junto con Ortiz Mena, uno desde Hacienda y otro desde el Banco de México, fueron artífices del periodo económico de crecimiento y de estabilidad más largo y más importante de la historia reciente del país. Ni Rodrigo Gómez ni Antonio Ortiz Mena eran hombres de amplios doctorados de prestigiadas universidades extranjeras, y no lo digo en sentido peyorativo, para que tiene esos títulos, sino para destacar quizás el ángulo más importante de su personalidad. Eran hombres que tenían un muy importante sentido común, que se dice es el menos común de los sentidos. Cuando revisamos el paquete fiscal que nos propone el Ejecutivo Federal, los senadores no encontramos esa buena dosis de sentido común, ni encontramos tampoco dirección política en la concepción y instrumentación de este paquete. Quizás la lógica política, económica, hubiera aconsejado antes de cualquier propuesta de incremento a los impuestos, proponerle a la nación un gran pacto de los tres poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno, que contuviera un compromiso por la austeridad republicana, por la transparencia y la rendición de cuentas, y por un ejercicio más racional y eficiente del gasto público. Muchísimos mexicanos esperaban eso, todavía lo siguen esperando. Eso hubiera dado un importante liderazgo político al gobierno y le hubiera dado una gran credibilidad social para poder explicar de mejor manera su propuesta fiscal. También cuando la revisamos más a fondo, nos llama la atención, y lo lamentamos mucho, no ver reflejados tres objetivos fundamentales que debieron de haberse protegido en este paquete fiscal. Las empresas, la sana economía de las empresas productivas y la protección del empleo. Segundo, blindar y proteger de mejor manera el poder adquisitivo, sobre todo de los mexicanos de menores ingresos y de las clases medias. Tercero, promover el Estado de Derecho. Si analizamos cada uno de estos objetivos, que no vemos reflejados con el suficiente vigor y fuerza en el paquete fiscal del Ejecutivo, vemos que por el contrario a las empresas se les carga de impuestos, se les corre el riesgo de se les eleva el impuesto sobre la renta. El sector empresarial se queja de que se está poniendo en riesgo de insolvencia a miles de empresas en nuestro país. No vemos reflejado igualmente el compromiso ético que hubiéramos esperado de un candidato que se ostentó como el candidato del empleo ya como presidente, para una protección mucho mejor de los empleos. El desempleo está lacerando a las familias mexicanas. No necesito ser más explícito, lo saben todos los presentes y desde luego lo sabe el Gabinete Económico y la Secretaría de Hacienda. Vemos, señor secretario, también con una gran preocupación el tema de que no se está protegiendo el poder adquisitivo de los salarios. Si por un lado el gobierno propone
incrementar de 15 a 16% el IVA, propone simultáneamente elevar las tasas del impuesto sobre la renta a las personas físicas y golpea sobre todo de una manera muy fuerte a aquellos trabajadores y ciudadanos mexicanos que están entre los 6,000 y los 10,000 pesos de ingresos mensuales e incluso un poco más arriba. Otros países que han hecho reformas fiscales, cuando le dan un acento recaudatorio al impuesto al consumo, usan el impuesto sobre la renta como el impuesto de la equidad. Si se eleva el impuesto al consumo, se ajusta el umbral de los ingresos no gravables y se reduce la tasa también del impuesto sobre la renta. Eso hubiera sido realmente proteger el poder adquisitivo del salario tan mermado en estos días. Y también lamentamos que se vulnera el Estado de Derecho, sobre todo en la propuesta de Código Fiscal. Afortunadamente, reconocemos desde aquí el trabajo serio y responsable de nuestros colegisladores, los señores diputados, que han hecho las reformas suficientes para evitar que las disposiciones y los procedimientos propuestos en el Código Fiscal de la Federación por el Ejecutivo vulneren derechos fundamentales de los mexicanos. Señor secretario, Ricardo Lagos, expresidente de Chile, uno de los mejores presidentes latinoamericanos de nuestro tiempo, le escuché en alguna ocasión explicar que para subir un punto la tasa del IVA en Chile, recorrió personalmente el presidente toda la república del país hermano, pueblo por pueblo y comunidad por comunidad, y a cada uno de estos lugares, a cada uno de estos pobladores, les dijo a qué se comprometía su gobierno a cambio del impuesto que les estaba subiendo. Por eso yo quisiera preguntarle, señor secretario, y le doy las gracias anticipadas por su puntual respuesta. Primero, dos preguntas. La primera, ¿por qué y para qué quiere el gobierno federal subir de 15 a 16% el IVA e incrementar también el impuesto sobre la renta? Segundo, y de manera concreta, señor secretario, apreciaría mucho que nos dijera también a qué se compromete el gobierno de la República con el pueblo de México a cambio de este enorme incremento fiscal que está proponiendo en el paquete y de manera particular en el caso del IVA, por favor.